Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. CaixaBank patrocina este espacio. Pasan 37 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Tras el análisis de la jornada bursátil, arranca la tertulia de los negocios y la inversión esta noche con Miguel Villarejo. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Miguel Villarejo es periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Una extraordinaria revista de economía que recomiendo a todos los oyentes interesados en esta materia, no solo economía, bolsa, en fin, fiscalidad, de todo. De ¿no, todo, Miguel? De todo, sí. Nuestro referente, esto es pues las grandes publicaciones semanales y mensuales del mundo. Lo que pasa, no disponemos de los mismos medios, pero desde luego la intención no puede ser mejor. Desde luego. Y el resultado tampoco, así que se la Eso recomiendo. Actualidad Económica, mensual. Vicente Montañez, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Desde Valencia. ¿Hace frío en Valencia? Bueno, no, hoy no estoy en Valencia. Ah, no, ¿dónde estás? Hoy estoy en la ciudad Condal. Tuve la ocasión esta mañana de participar pues en la manifestación del 12 de octubre y bueno, pues aquí me encuentro. Hombre, pues ha sido uno de los 65.000 que han estado presentes en esa manifestación, según la Guardia Urbana. No sé, bueno, tus cálculos más o menos. No sé si eran 65.000 porque ya sabéis que con los temas de las cifras, pues bueno, depende de quién lo cuente y cómo lo cuente, pero de cualquier modo había muchísima gente y bueno, pues lo que se estaba comentando en torno a 10 veces más que la del año pasado. También es cierto que hay motivos más que de sobra para ello, ¿no? Uh-huh. Oye, se han coreado muchos eslóganes, pero hay uno que me llama mucho la atención, que es este de España no nos roba, el dinero está en Andorra, ¿no? Sí, bueno, imagínate esto. Obviamente ya se sabe básicamente por quién va, pero sí, bueno, al final se entremezclan en estos momentos. Yo creo que hay muchísimos sentimientos, ¿no? A mí realmente lo que me ha llamado poderosamente la atención, yo no pude estar en la de la semana pasada, que era mi intención, y por esto quise estar en esta, y es un poco la sensación a nivel de la gente, de verdad, de profunda tristeza y profundo pesar. Y luego en las conversaciones, porque al final todos tenemos amigos y en estas ocasiones pues aprovechamos también para estar con ellos, un poco esa sensación de pesar generalizado, de disgusto, de tremendamente esa sensación de decir, oye, ¿por qué al final nos está pasando esto, ¿no? A mí desde luego me llama poderosamente la atención. Bueno, ¿y qué comentarios hay allí? Os voy a preguntar a los dos e inmediatamente después a María Isabel Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en ICADE, en la Universidad de Comillas. Pero ¿qué sensación hay? ¿Se ha declarado la independencia o no? A ver, pues, tú que estás en Barcelona y que has palpado el ambiente esta mañana. Un poco la sensación aquí hay prácticamente gusto para todo. Vamos a ver, o sea, yo creo que la gente es consciente de que lo que se ha hecho no es ni más ni menos que un paripé, intentando buscar un poco una conformidad que al parecer no ha conformado pues prácticamente a nadie, pero para no complicar legalmente más el escenario, que ya de por sí es bastante complicado, del señor Puigdemont. A partir de aquí, pues caben las dos dudas
nuevas y que se plantean, yo creo que de forma por igual en la sociedad catalana, y es los que realmente acaban por no creerse que esto haya acabado aquí y esperan una treta de última hora por parte tanto de la CUP como del señor Puigdemont y de sus socios de Esquerra Republicana, o los que realmente creen pues que al final, como se suele decir vulgarmente, pues se ha hecho sus cosas y no el tema pues va a quedar definitivamente aquí, ¿no? Yo creo que ahí también hay claramente pues una división, y tampoco me atrevería a decirte cuál es más cuál tiene más peso dentro de la sociedad, no he sido capaz de verlo. Por cierto, Vicente Montañez, ya que estás en Barcelona, que has participado esta mañana de esta manifestación, ¿los cuperos son visibles o han desaparecido de las calles? No, los cuperos han organizado algún que otro altercadillo a última hora. Yo lo he visto porque me han pasado unos vídeos y demás. Pues parece ser que a última hora en la Plaza de Cataluña pues han liado alguna de las suyas, pues con algún grupo también de los que asistían a la manifestación, pues un poco de corte a lo mejor más radical, ¿no? Sí. Lo que sí que observamos es cómo la ciudad está totalmente tomada por las fuerzas del orden, no tanto Mossos como policía local o policía nacional y demás. O sea, realmente la presencia policial se palpa y hay un ambiente como de calma tensa, ¿no? Calma chicha. Sí. Villarejo, ¿se ha declarado desde tu punto de vista la independencia o no se ha declarado? Sí, lo que pasa es que duró 2 segundos. Sí, o sea, tú consideras que sí. Claro, hay que estar muy pendiente. Por eso a mí me lo pareció cuando lo estaba transmitiendo en directo, pero no sé. Esa noche yo cerré el programa a las 10 y pico y no sabía muy bien, y el resto de los diarios de información general en sus ediciones digitales tampoco sabían, porque unos decían ha declarado la independencia y la ha suspendido inmediatamente, y otros decían ha suspendido la declaración de independencia. O sea, no sé. No hay manera de saber. Había un tuit que decía... Por eso se lo pregunta ahora Rajoy. Claro, Rajoy había pedido el ojo de halcón para ver si había habido o no independencia. Yo efectivamente me pasó lo mismo, no sabía qué pensar y me imagino que todo el mundo estaba igual. Mientras salía de la redacción me encontré con Ricardo, el humorista del Mundo, y le pregunté ¿a ti qué te parece? Y él me dijo no, yo me he quedado más tranquilo porque se había quedado con la parte que le interesaba. Yo creo que era la parte del no, y entonces había hecho una viñeta muy graciosa de Puigdemont comiéndose la estelada. Pero bueno, aquí yo creo que es un intento muy catalán de contentar a todo el mundo. Y si no fuera por todo lo que comporta, porque las reservas turísticas se están desplomando, porque Cataluña ha perdido todo tipo de credibilidad, porque las agencias de rating están incluso considerando la posibilidad de bajarle todavía más la calificación. Hay que recordar que está 3 escalones por debajo del grado de inversión y está al nivel de Bangladesh y de El Salvador. Bueno, bono basura, perspectiva negativa. Perspectiva negativa. Bueno, pues si todo esto no fuera trágico, no tuviera consecuencias trágicas, pues sería una película de Berlanga perfecta. O sea, sería la escopeta regional. Entonces veríamos al presidente del Barça diciendo que quiere una nación, una república independiente, mientras está sacando el dinero y lo está colocando en Aragón. Veríamos a Jordi Pujol y a la mujer que han robado el dinero a espuertas, votando en medio del aplauso generalizado de los catalanes. Para mí todo esto es... De los independentistas. De los independentistas, perdón. Sí, bueno, de los que fueron a los colegios. Sí. Pero vamos, la escena de los Mossos de Escuadra llevando las urnas llenas de votos, los resultados que... Todo esto es que verdaderamente es para hacer Lo que pasa es que en este país ya no tenemos talento para el cine cómico, porque si no de aquí salía una película espléndida. Bueno... A lo mejor con tiempo, ¿no? También hay que dejar ahí un poquito de margen, ¿no? Para la distensión. Cosas, ¿no? Saludamos, si me permitís, a María Isabel Álvarez Vélez. Profesora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer saludarla en un día festivo Gracias. Como este. María Isabel Álvarez Vélez es profesora de Derecho Constitucional en ICADE. ¿Sí? De la Universidad de Comillas. ¿A su juicio se ha declarado la independencia en Cataluña o no? Bueno, a mí me parece que sí. Otra cosa es que efectivamente se haya utilizado una especie de
no sé, de truco o como quiera llamársele, no sé cuál será el término más adecuado, en virtud del cual pues inmediatamente se produjo la suspensión, pero yo creo que sí. Y De todas maneras, también lo que ustedes comentaban hace un momento, habrá que esperar a ver qué responde el presidente. si esa independencia en estos momentos está en vigor, Cataluña en estos momentos estaría al margen de la Unión Europea, estaría al margen de las leyes españolas, al menos en tanto en cuanto no se aplicara el 155, ¿no? Bueno, claro, realmente tampoco es una declaración que tenga eficacia jurídica, porque las personas que la han declarado, y ahí está el problema, no tienen competencia para ese tipo de declaraciones, con lo cual, de momento tampoco están fuera de nada, claro. Es decir, sí se habría Claro, no le podemos dar declarado, reconocimiento a ese hecho. vale, sí se habría declarado la independencia, pero no tiene validez jurídica. Claro, ninguna, porque efectivamente no tienen competencia, lo que se ha venido tratando desde el primer momento, no tienen competencia en ese tema como para declarar la independencia, ¿no? Pero- Por eso estamos hablando de responsabilidad jurídica, incluso de responsabilidad penal, ¿no? Pero nunca la han tenido, o sea, Nunca. Claro, pero el problema es que al no tener competencia, si la declaran, es un acto ilegal, es un acto nulo, Sí, hay que sí, es un acto. hay que detenerlos, hay que ignorarlos, hay que ponerse de perfil y pensar, bueno, si total estos no valen para nada, ¿cuál es la medida que corresponde adoptar? Yo sí creo que el Estado de Derecho siempre tiene que actuar. Estamos de acuerdo en que el Estado de Derecho, y de ahí se deriva la democracia, son aspectos que hay que defender, y la defensa de ese Estado conlleva tomar medidas que, bueno, que efectivamente sean duras o puedan parecer duras, pero hay que tomarlas, porque si no, no se puede defender el Estado. Ujú. Le pregunto también al hilo de 155, ¿se ha puesto en marcha el 155 o no? Porque también en eso hay algunas dudas. Vamos a ver, yo entiendo que sí se ha puesto en marcha, porque el artículo comienza diciendo que se procederá a requerir al presidente de la comunidad autónoma que cumpla sus obligaciones, lo cual significa que de momento es lo que se ha hecho. Hay un requerimiento y por lo tanto se ha puesto en marcha. Otra cosa será si va a acabar concluyéndose o no con la intervención, digamos, con la aprobación del Senado o de las medidas que el gobierno le proponga, o en su caso con la necesidad de que sea desde Madrid las órdenes que reciban las autoridades autonómicas, que es lo que dice el 155. Pero yo digo, iniciado, sí está iniciado. Otra cosa es, vamos a ver los acontecimientos que sucedan esta semana y cómo va el tema. ¿Y existen plazos? El señor Puigdemont, claro, No. Entonces podemos eternizarnos aquí. El señor No, vamos a ver, Puigdemont el puede gobierno ponerse le ha de puesto un perfil. plazo. Sí. Claro, el gobierno le ha puesto un plazo. Si no atiende, dice la Constitución, si no atiende a los requerimientos, entonces con la mayoría absoluta del Senado se podrá proceder a adoptar medidas. Entonces, efectivamente, el plazo no existe, pero el plazo se lo han puesto. Lo que no está pactado previamente. O sea, el gobierno podría haber puesto un plazo inferior o un plazo superior, pero el plazo lo ha puesto. Que son hasta el lunes Sí, para que el martes, responda, ¿no? y Sí, el jueves. sí, el jueves. Lo del lunes es, digamos, lo de menos, teniendo en cuenta que el plazo final es el jueves para que Exactamente. restituya la legalidad en la comunidad autónoma. Exactamente. Es como lo tenemos que interpretar. Exactamente. Porque Sí. si dice el lunes que no, es decir, que no ha declarado la independencia, no sé, Claro, ¿en qué eso, situación estaríamos? Claro, la situación sería en la que, bueno, efectivamente, si no ha incumplido la legalidad, realmente la pregunta es complicada, porque en su caso, hombre, sería algo interpretable, y volvíamos un poco al principio de la entrevista que usted me estaba haciendo, ¿no? Si el presidente de la comunidad opina que efectivamente no se ha declarado la independencia, pues entonces no ha lugar a la intervención, en su caso a la aplicación del 155, ¿no? Con lo cual, no sé, yo me quedé un poco sorprendida sobre el requerimiento que se planteó en estos términos, porque... ¿Lo hubiera planteado de otra manera, profesora? Hombre, claro, dado los incumplimientos que ha habido, dado el mismo debate que se produjo, el mismo hecho de que se quiso a toda costa celebrar un referéndum, sí, yo hace tiempo que hubiera planteado un requerimiento en otro sentido y no hubiera planteado las cosas, o sea, no hubiera
permitido que las cosas estuvieran tan lejos, pero vamos, yo no soy nadie porque a mí nadie me ha elegido para nada, simplemente me dedico a estudiar la Constitución, pero yo hace tiempo que hubiera utilizado esta herramienta, sí. En el arranque de septiembre, cuando, burlando al Parlamento, aprueban la ley del referéndum y la de transitoriedad, en este momento, por ejemplo. Cuando aprueban dos leyes que efectivamente el Tribunal Constitucional no había ninguna duda que iba a declarar nulas inmediatamente, en este momento yo sí hubiera pedido cuentas, pero ya le digo que yo no soy nadie, o sea, quiero decir, me parece que eso quizás no hubiera permitido no llegar tan lejos, pero bueno, yo a mis alumnos, que es el ámbito en el que yo me muevo, les digo siempre pues que a efectos privados estas cosas suceden y a un hijo adolescente no se espera a que haga 1000 actos, enseguida se le ponen cortapisas. Pues esto es lo mismo, ¿no? El Estado, que al fin y al cabo está tutelando a las comunidades autónomas, tendría que haber ya intervenido, pero esto es una opinión, ¿eh? La cuestión de haberlo retrasado hasta el pleno de esta semana es una cuestión política. Probablemente, jurídicamente, la aplicación del 155 se hubiese podido hacer en septiembre, cuando burlan al Parlamento. Pero es una cuestión política de apoyo. En septiembre, el segundo partido en España, el Partido Socialista, no quería la aplicación del 155, se negaba. Y, sin embargo, en estos momentos sí la aprueba. Claro, pero de todas maneras, dése cuenta también que el Partido Socialista, o sea, lo importante aquí es la intervención que se haga en el Senado. Es cierto que tiene que haber un consenso político, un apoyo político en estos términos. Por eso le digo que se me escapa ya el tema político, que no soy analista político ni nada más. Y le digo que a mí me parece que el incumplimiento de la ley tiene que frenarse. O sea, no es decir, vamos a esperar que cada vez que haya más delitos o que haya más incumplimientos, porque al final, claro, se produce una gran pelota de nieve que es mucho más difícil de controlar. Pero vuelvo a repetirle que el problema político es muy diferente. Porque ahora da la sensación de que efectivamente hay dejación de aplicación de la ley en Cataluña por parte del Estado. Claro, es que es la sensación que se genera. Y no solamente eso, yo creo que a nivel ciudadano la gente ha asistido de alguna manera o un poco sorprendida a la posibilidad de que no existe sanción para un incumplimiento de la ley, lo cual yo creo que como ciudadanos nos genera bastante sorpresa, ¿no? Porque cualquiera de nosotros que por cualquier acto, no sé, por decir cualquier tontería, es que te pasas 10 kilómetros del exceso de velocidad y te sancionan. O sea, vamos a ver que los ciudadanos sabemos que el incumplimiento de la ley acarrea consecuencias. Nuestra sorpresa cuando el incumplimiento de la ley por parte de un poder público no acarrea consecuencias es muy complicado, ¿no? Claro, es que un Estado que no aplica su propia ley pierde la esencia. Claro, como Estado. Además que el Estado de Derecho está basado en la igualdad de poderes públicos y ciudadanos, y la Constitución lo señala. La Constitución obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos, y además lo dice literal. Los poderes públicos y los ciudadanos quedan vinculados, quedan sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Y especifica a ambos sujetos, o sea, no dice que solamente los ciudadanos. Sí especifica los poderes públicos. ¿Por qué? Porque es fundamento de un Estado de Derecho. De un Estado democrático, pero sobre todo de un Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, democracia son consustanciales, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Vicente Montañez, como estás por teléfono, no sé si quieres intervenir porque no te veo. No, bueno, básicamente yo estoy bastante de acuerdo en lo que está comentando, pero incluso creo que este escenario político, el no haber adelantado la aplicación del 155, nos estamos olvidando, por un lado, que de entrada no necesita mayoría el Partido Popular, no necesita el apoyo del PSOE absolutamente para hacer lo que es su función de gobernar, y en este caso de poder aplicar el 155, porque en el Senado tiene mayoría. Pero es que yo creo que hay una componente que el no haber aplicado esto a tiempo no se ha medido cuál puede ser las consecuencias, que es precisamente la componente económica. Es decir, es que estamos viendo salir a las empresas todos los días de Cataluña. Es que esto va a ser muy difícil de volver a reponer esa confianza en el mercado catalán, y yo creo que aquí es que realmente el gobierno ha actuado, pero creo que ha actuado tarde.
Por cierto, profesora, antes de despedirla y que siga atendiendo, en fin, Sí. la aplicación, después del requerimiento, imaginemos que al final, a partir del jueves, no se ha repuesto la legalidad en Cataluña. La aplicación del 155 no deja de ser complicado, ¿no? Porque No solamente eso, sino en la línea de lo que estaba diciendo el periodista que acaba de intervenir, complicado, lo complicado también es el futuro. Quiero decir, la aplicación de 155, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se vuelve para atrás? Yo creo que eso también ha sopesado en el ánimo político, ¿no? Porque claro, es una medida que dice, bueno, durante 6 meses, durante un año, o esperamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es complicado, es muy complicado también. Claro, es que hemos esperado a desarrollar el artículo 155 a tener una situación de aplicación del mismo. Es ahora cuando lo vamos a desarrollar, ¿no? Claro, es que ahí está el problema. Claro. Tampoco a lo mejor es bueno desarrollar un precepto como este, porque claro, este precepto tiene la ventaja de la indefinición y la inconveniencia de la indefinición. Porque claro, al fin y al cabo, si jurídicamente también se restringe mucho el ámbito, pues a lo mejor tampoco es fácil luego utilizarlo, ¿no? Pero claro, la indefinición jurídicamente genera muchísimos problemas. Claro. No sé, es una situación muy complicada. En el supuesto de que Puigdemont dijera que sí, que ha declarado la independencia, ¿habría que detenerlo o qué es lo que habría que hacer? Claro, ese es el segundo componente. El segundo componente es que él estaría realizando, yo también lo comentaba el otro día, a mis alumnos que estábamos justo en clase cuando intervino el presidente Rajoy, y yo les decía, claro, ahora el problema es que se le está pidiendo reconocimiento de un hecho delictivo, lo cual también, pues no lo sé. Claro, lo más Casi probable... como una confesión, ¿no? Claro, lo más probable es que diga sí, pero lo suspendí, que es lo que hizo. Y en ese caso, ¿qué es un arrepentimiento? Es que el tema delictivo no es así. Claro. No, porque además es una suspensión temporal, que lo dijo él. No, pero es que los delitos no son así. O sea, uno comete un delito, vale, yo me salté semáforo, pero di marcha atrás y se volvió a poner ahí. Ya. No lo sé, no lo tengo muy claro. O sea, en fin, vale, lo veremos y espero tener la oportunidad, doña María Isabel Álvarez Vélez, de analizarlo con usted aquí en Visión Global. Bueno, gracias por atendernos en este día festivo. Un abrazo. Gracias. Buen día. Profesora de Derecho Constitucional en ICADE de la Universidad de Comillas. En fin, con vosotros sigo ahora en la tertulia y con el resto de los oyentes. Antes, alguna recomendación publicitaria. Mapfre Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet Mapfre. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? Mapfre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. ¿Conoces Fátima? Ven a conocerlo con el Club de Amigos de Intereconomía. Celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones. Serán 4 días muy especiales de convivencia entre amigos, visitando lugares emblemáticos de Fátima. Salida el 9 de noviembre con regreso el día 12. No te quedes sin plaza. Más información en el 91 616 24 64. Y todo con la garantía de viajes El Corte Inglés. Turismo religioso. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía. Seguimos en la tertulia de los negocios y la inversión cuando pasa 1 minuto y medio de las 9 de la noche, de las 8 en la Comunidad Canaria, con Miguel Villarejo y Vicente Montañez. Bueno, ¿os ha aclarado algo la profesora de Derecho Constitucional, Villarejo, o te mantiene en tus dudas? Porque claro, ella también tiene dudas. No, a mí lo que me ha gustado de la profesora Álvarez Vélez es que las dudas que ha manifestado respecto del requerimiento que le ha hecho Rajoy a Puigdemont. Es verdad que no sirve para nada, porque Puigdemont lo que le va a contestar es lo que todos vimos el otro día, que dijo que sí y luego lo suspendió. Y bueno, eso, ¿cómo lo catalogas? Eso lo único que hace es una semana más. Si dice que sí y luego lo suspendió, probablemente el pues a lo mejor tire para adelante. Con el pero bueno, eso ya lo tiene. Sí. Eso ya lo tiene ahora. Pero suspendido, es igual, sí, pero lo declaró. Pero si tú haces, es lo que comentaba la profesora, si tú cometes el delito pero inmediatamente te retractas y no tiene efectos jurídicos, ni que eso penalmente o jurídicamente, ¿qué es? ¿Es un delito nonato? Es una cosa muy rara, es un nasciturus, ¿no? ¿Cuál es su estatuto jurídico? Eso, pues no hay nada. El problema... yo me imagino que el único argumento por el que el señor Rajoy puede intervenir es porque lo que comentaba Vicente, que el imperio de la ley y el Estado de Derecho ya no existen en Cataluña, y entonces para restaurar la seguridad jurídica intervienes porque la Generalitat ha hecho dejación de sus funciones, y eso es lo que explica que estén sacando el dinero de allí los particulares, porque hay mucho movimiento de depósitos a las sucursales de Aragón, y luego que todos los que tienen una empresa, sean o no independentista, la están sacando de Cataluña porque no se fían de que estos señores en un momento dado decreten la independencia, la República Independiente de Cataluña, y se te presente un inspector a hacerte un 7 en la cuenta de resultados. Montañez. Sí, pero además yo, y siguiendo un poco en la línea de lo que está comentando Villarejo, es que yo creo que ahora va a ser cuando, vía el 135 o como sea, lo que hemos de tener la certeza de transmitir es que las medidas del gobierno sean lo suficientemente rotundas como para eliminar cualquier atisbo de duda de que esto pueda volverse a producir en el tiempo, porque ahora estamos viendo los primeros efectos de esta crisis, pero si al final entre el empresariado, entre todos aquellos que tienen intereses económicos en Cataluña, empieza a surgir la duda de si están en un territorio susceptible de este tipo de ataques, de locura, por parte de sus dirigentes, ¿no? Lo que se va a suceder es una penalización a lo largo del tiempo de las inversiones, de probablemente modelos que los señores de Volkswagen dirán, bueno, pues mira, oye, si esto lo podemos producir en otro sitio, pues casi mejor. Y esto va a ser, puede ser un lastre tremendo, no solamente para la economía catalana, que por supuesto, pero por derivada también para el resto de la economía española. Entonces yo creo que ya llegados a este punto, es decir, donde yo creo que el gobierno sí que se ha tomado demasiado tiempo para tomar algunas acciones, yo sigo insistiendo en lo mismo, creo que desde luego lo que tiene que ser es contundente de tal forma que pueda eliminar cualquier atisbo de que esto se pueda volver a producir en un tiempo posterior, ¿no? Yo creo, Vicente, de todas formas, que esto es muy complicado. O sea, el daño que se le ha hecho a la sociedad catalana
Es tremendo. Bueno, este ya es ya tremendo, imposible, porque es imposible de evaluar, ¿no? Ya has generado la incertidumbre permanente de que estos tíos en cualquier momento te la lían. Y entonces, pues la situación, esto es como lo que llamaban el neverendum, el que es un juego de palabras entre referéndum y neverending, que es el referéndum permanente que hay en Quebec, las consecuencias que ha tenido, no grandes en la economía, pero sí en la población. Han perdido 100.000 personas en los últimos años de anglófonos, y desde luego a costa, la mejor noticia de la situación de Quebec es Toronto, que ha pasado de ser una ciudad pues provinciana a convertirse en la capital financiera de Canadá. En España tenemos un precedente también, que es la situación en el País Vasco. O sea, en el País Vasco llegaron a estar localizadas las principales empresas eléctricas, los bancos. Teníamos una industria de máximo nivel. Grandes multinacionales estaban radicadas en el País Vasco. Y ahora se ha convertido en un sitio donde se vive bien, pero que bueno, que es metalmecánica, turismo, gastronomía. No ha vuelto a ser lo que fue. Y Cataluña, como tú muy bien dices, desde luego la SEAT, una fábrica de coches no se levanta como una carpa de un circo, pero a la hora de plantearse... Pero sí que te pasa factura a lo largo del tiempo. Claro, las horas perdidas, la posibilidad de que ahora no, pero dentro de 5 años sí, aranceles, o sea, es que si se van de la Unión Europea, porque a mí, una de las cosas que más me está sorprendiendo al analizar, porque estamos preparando una portada sobre este tema en la revista, es la absoluta inconsciencia de todos los académicos catalanes que han respaldado todo este proceso, diciendo a la gente que no se preocupase, que no iba a tener ningún tipo de consecuencias, que los bancos nunca se iban a ir, que las empresas nunca se iban a ir, que esto apenas iba a reflejarse en que iban a pelearse para invertir en Cataluña. Ahora mismo tiene el rating de Bangladesh. Se le han ido todos los bancos, se le han ido todas las empresas del IBEX. Ha perdido casi un 10% de PIB con la marcha de todas las cotizadas, etcétera, Claro. Casi, no sé, entre el 8 y el 9%. El tema de las reservas hoteleras es otro indicador, es decir, estamos hablando de que el principal destino turístico de toda España, pues está bajando sus reservas un 40%, es decir, esto tiene una repercusión directa en la medida en la que la gente no va, la gente no consume, es decir, aquí estamos hablando indudablemente de una situación que, como decía antes, es difícil de poder llegar a aproximar en estos momentos. Sí, veremos en los próximos meses, porque no se trata de que haya o no haya un boicot, que pues habrá quien lo esté haciendo y la mayor parte no lo está haciendo como tal, como boicot, pero sí es verdad que, en fin, uno oye cosas. Mi hijo es pequeñito, pero tenemos amigos con niños más mayores y habitualmente en la época de Navidad, los niños del colegio iban a los Pirineos catalanes a esquiar. Este año la mayor parte de los padres no quieren que los niños vayan a esquiar al Pirineo catalán. Hombre, no me parece que sea la actitud más apropiada, pero sí la entiendo. Claro. Sí la entiendo, claro. Cuidado, sí la entiendo. Al igual que el que me tenía previsto irse para pasar este puente en Cataluña y al final ha decidido que se va a Andalucía. Pues también lo entiendo. Claro, y como esto... Eso no es un boicot, eso es simplemente que en el pensamiento de la persona, en un momento determinado dice, oye, no me voy a una zona con tensión y tal, me voy a otra mucho más tranquila, relajada y con más sol a lo mejor, ¿no? Y luego los economistas hablan de una cosa que se llama el efecto frontera, es decir, las fricciones comerciales que hay entre los países son muy superiores a las que hay entre las regiones dentro de un país, incluso cuando levantas las fronteras. Es decir, los intercambios entre España y Portugal son mucho menos fluidos que los intercambios que hay entre Castilla y La Rioja. Y esto no tiene una explicación específica, pero está empíricamente muy demostrado. Y entonces, si tú levantas una frontera entre Cataluña y el resto de España, aunque sea una frontera ficticia, aunque al final no haya aduanas porque estén en Schengen, estén en el espacio, en la Unión Europea, estén en el euro,
eso genera una caída y una pérdida de intercambios, y eso tiene consecuencias. No se sabe exactamente cuál es el origen, pero eso tiene consecuencias. Al final, todo este tema, si se queda en lo que hemos vivido hasta ahora y da la impresión de que la mayor parte de la gente piensa que no va a ir a más, esto pues va a hacerle mucho daño a Cataluña. Y a los demás, pues habrá ganadores y perdedores. Desde luego, Valencia, Zaragoza, probablemente van a sacar tajada de este asunto, incluso Madrid. O sea, al final, lo que pretendían los independentistas, que era, de alguna manera, que Madrid dejara de ser una privilegiada bueno, pues lo que están consiguiendo es engordarle todavía más la panza. Sí. Oye, otro asunto quería preguntaros, pero dentro de este mismo. Las denuncias que se han producido por adoctrinamiento en Cataluña, por parte también del Ministerio de Educación, ¿esto es tendente, a vuestro juicio, a recuperar las competencias en materia de educación si estos siguieran adelante? Vicente Montañez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por fin, porque esto es algo que yo llevo, es una batalla personal que llevo ya hace mucho tiempo. Creo que gran parte de las competencias en materia de educación, pero no solamente en el caso de Cataluña, es decir, yo creo que es una pieza fundamental y un eje vertebrador de un país, y creo que trasladar esto a 17 comunidades autónomas es un error. Entonces yo creo que claramente van por ahí los tiros, cuando además es que hemos visto cosas realmente, bajo mi punto de vista, atroces, como es el hecho de introducir a los niños como elemento de fuerza o de presión frente a un referéndum ilegal. Es decir, es que cuando esto además lo estamos haciendo, llevar a los niños a las manifestaciones con 14 años, es decir, cuando esto lo estamos haciendo en un contexto... Y bastante más jóvenes. Con 14 años ya son... Bueno, algunos, pero o la mayoría... Es decir, a mí es que me parece de una atrocidad que, por supuesto, claro que hay que empezar. Es decir, una vez pasada toda esta tormenta, yo creo que lo más importante es que saquemos conclusiones y saquemos lecciones. Y muy probablemente empecemos a ver cómo determinadas competencias de las comunidades autónomas, yo no digo que se eliminen, pero sí que se unifiquen. Sí que deben de haber determinados criterios que sean únicos y comunes para toda la zona. Y eso, en definitiva, pues es volver a centralizar determinado ámbito, y sin lugar a dudas el de la educación es uno de ellos, y yo creo que ya hace mucho tiempo el tema en Cataluña, exactamente igual que en otras comunidades en esta materia, está muy desmandado. Bueno, pues en esta comisión que se va a abrir para la reforma de la Constitución, etcétera, y vamos a ver a Ciudadanos que está pidiendo recentralización, en fin, al Partido Popular pues probablemente también, y luego veremos al PSOE que todo lo contrario, a Podemos que mucho más tal. Es decir, bueno, se abre este melón. ¿Es la cesión de Rajoy a Sánchez para que apoye este 155? Pero va a ser una comisión, Villarejo, muy difícil de que de ahí salga algo, en fin, más o menos coherente, porque cada uno pide lo contrario. Hay argumentos, como decía Vicente, hay argumentos a favor poderosos a favor de la recentralización, y además en muchos aspectos. Es que hay en sanidad, por ejemplo, cada comunidad tiene sus propios centros especializados, y eso es una barbaridad. Teníamos unos centros en temas de cirugía infantil que eran de referencia, había 2 en toda España, y es muy importante para que estos centros funcionen bien que los cirujanos operen mucho, porque así hacen mano, y no tiene ningún sentido. Si ves 200 casos al cabo del año, pues lo haces mucho mejor que si ves 30. Si ves 30, cada vez que te viene uno sudas, y lo normal es que las probabilidades de fracaso sean mayores. Esto en sanidad, y en educación, evidentemente, todas las barbaridades que se han contado pues son pocas y se han visto pocas. Para las que deben de estarse dando. Pero diré que tenemos un problema nosotros en este país a nivel nacional con los maestros. O sea, nuestros maestros no están entre los mejor preparados, ni los más
Tampoco entre los más respetados. Ni los más centristas políticamente, de los más moderados políticamente, todo lo contrario. En general son muy radicales y lo sé porque los intentos que se han hecho para mejorar la educación financiera de los alumnos han tropezado con el radicalismo de algunos maestros que dicen que es eso de que haya que pagar primero una hipoteca si quieres ir al cine o tomarte una cerveza. Lo importante en la vida es disfrutar y, por tanto, la deuda puede esperar ante una buena cerveza y una tapa de berberechos. Entonces yo, sinceramente, yo no creo... Es un problema de más calado. Aparte de que, como decía Manuel, o sea, aquí no se va a recentralizar nada y en todo caso, de esto vamos a salir con más concesiones, lo veréis, o sea, algún tipo de concesión haremos para que los catalanes se bajen del monte. Esta va a ser la coartada. Y un último apunte. Venga. A mí me educaron, y a Vicente me temo que también, en el ideario de Falange. Y a todos, y a toda mi generación. ¿Qué mayores y no pudieron salir más comunistas. No pudieron salir más liberales de aquellas generaciones. A mí, sinceramente, cuando me dicen, no, es que les han educado en la fe del catalanismo y en el odio, yo, a pesar de todo, la gente tiene criterio, ¿no? Yo creo que aquí el problema no es tanto las aulas como los padres. Hay una generación de padres que están convencidos, son estos mismos padres que ven a los Pujol votar y les aplauden. Pero tíos, si esos tíos están procesados, es que os han robado, es que os están empujando a este abismo justamente porque para ellos no tienen nada que perder, porque al día siguiente de que se proclame la República Catalana los van a indultar y van a vivir felizmente con todo el dinero que os han robado. Ya, pero a pesar de todo... Y no levantarán el secreto de bancario allá donde tienen las cuentas, etcétera, porque no sería un país de la Unión Europea. En fin, estas cosas. Bueno, que os voy a despedir, pero antes permitirme que mencione a un miserable, porque es que no tiene, de verdad, no tiene otra palabra, y es de Esquerra Republicana de Cataluña, el coordinador de Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Hospitalet, Domingo Mir Fornós, que esta tarde se ha unido a la cantidad de energúmenos que se han mofado del piloto fallecido en el accidente de uno de los Eurofighter que ha formado parte esta mañana del desfile con motivo del Día de la Hispanidad. El capitán Aybar ha perdido la vida cuando intentaba aterrizar con el caza en Los Llanos, en Albacete, tras participar en la parada militar que ha tenido lugar en Madrid. El accidente se ha producido poco después de las 12 del mediodía. Bueno, pues la información ha salido en tuit, y aquí el amigo de Esquerra Republicana de Hospitalet ha dicho que para cuándo los controles de alcoholemia en el aire. Claro. ¿Y para cuándo los controles de alcoholemia entre los políticos? O sea, deberían limitar los tuiteos cuando la tasa de alcohol en sangre supera determinados límites. Y cuando el coeficiente intelectual no da para más. Bueno, pero esto podría considerarse casi delito de odio. Claro, por supuesto. En fin, al final, después de las quejas y las denuncias que se han producido en la red, pues este miserable, Domingo Mir, se ha retractado, ha borrado el tuit y ha pedido disculpas posteriormente, asegurando que se sentía avergonzado. Bien, bueno, por lo menos, por fortuna. Bueno, pero hombre, eso no le quita el calificativo de miserable. No, las cosas como son, los hay que a pesar de todo perseveran en cuando la gente que mantuvo, cuando murió el torero aquel, gente que mantuvo las barbaridades que dijo y la retuvo, o la chica esta que estaba haciendo chistes sobre Carrero, bueno, pues por lo menos ha tenido la decencia. Sí, pero esta tuvo su sentencia. Bien, me parece bien. Pues aquí lo dejamos. Gracias, Vicente Montañez. Disfruta de la ciudad condal. ¿Pasas ahí todo el puente? Sí. Pasas el puente. Pues nada, disfruta de la ciudad preciosa, maravillosa.
y hay quien la echa de menos. En concreto, Por supuesto. yo que viví allí 4 años y ahora vivo al lado de Madrid, en fin, fenomenalmente también. No vaya a ser que ahora salga a la calle y me pregunte alguno, ¿qué has querido decir con eso y tal? Con eso, ¿verdad? Disfruta de Barcelona, es una Muy ciudad bien, muy buenas preciosa. noches. Hasta la próxima semana. Gracias también, Miguel Bellarejo. Gracias Disfruta a de vosotros. Madrid, que es otra ciudad Claro, preciosa claro. y maravillosa. Y más maravillosa que va a ser si efectivamente atraemos inversión que huya de Barcelona. Fíjate, Cifuentes no se lo imaginaba esto. Efectivamente. Quería situar a Madrid como el centro de la City europea, en financiera, pues lo está consiguiendo, por lo menos empresarial. Desde luego. Y por cierto, un detalle, Carmena en el desfile de las Fuerzas Sí, Armadas. Sí. Un Llamaba la detalle. atención porque además estaba al lado de Cifuentes, que llevaba un bolso con la bandera de España. Sí, bueno, todavía todo se andará. Ahora era la bandera de España, el bolso de Cifuentes con un vestido azul, que si lo ponía hacia arriba parecía esto de la estelada, ¿no? Bueno. Bueno. Gracias, Villarejo. Pasa buena semana. A vosotros. Hasta el próximo jueves. CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. El éxito de un inversor se basa en el adecuado análisis del mercado y en un método que, usado con disciplina, sea ganador. En el Instituto Financiero Esfera Capital queremos que tengas éxito. Por eso te presentamos nuestro innovador proyecto de formación que, con un enfoque muy práctico, te enseñará a manejar las técnicas de inversión más utilizadas por los profesionales. Apúntate ya a nuestros cursos en esferacapital.es. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000.